Hola a todos, bienvenidos a Zone Study, donde resolvemos ejercicios de física y matemática para ingenierías. Veamos de qué trata el problema de hoy. Una partícula de masa 0.2 kilogramos moviéndose a 0.4 metros por segundo choca contra otra partícula de masa 0.3 kilogramos que está en reposo. Después del choque, la primera partícula se mueve a 0.2 metros por segundo en una dirección que hace un ángulo de 40 grados con la dirección original. Hallar: A. La velocidad de la segunda partícula. B. La energía mecánica que se transforma en energía interna durante la colisión. Bien, ya tenemos aquí el esquema del ejercicio planteado. Los datos iniciales que nos dan es la masa de la partícula 1, 0.2 kilogramos, masa de la partícula 2, 0.3 kilogramos, la velocidad inicial de la partícula 1, la velocidad con la que la partícula 1 impacta a la partícula 2 que está en reposo es de 0.4 metros por segundo, la velocidad final de la partícula 1 es de 0.2 metros por segundo, formando un ángulo de 40 grados con respecto a la línea inicial de movimiento. La pregunta A nos piden determinar la magnitud de la velocidad final de la partícula 2 y el ángulo que forma la partícula 2 con la trayectoria inicial de la partícula 1. Es decir, nos están pidiendo el vector velocidad. Ahora, teniendo en cuenta que esta colisión se da en el plano, y tomando este plano como nuestra referencia de energía potencial gravitacional igual a 0, tendríamos entonces que hablar de energía mecánica es equivalente a hablar de energía cinética en nuestro caso. Por lo que podríamos decir que nuestra colisión es inelástica, ya que en el inciso B nos piden determinar cuánta energía mecánica, cuánta energía cinética se transforma en energía interna, es decir, no se conserva la energía cinética total del sistema. Por tanto, esta colisión es una colisión inelástica. Así podemos utilizar el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Para nuestro caso, como es una colisión en dos dimensiones, tenemos que cantidad de movimiento inicial en la dirección X debe ser igual a la cantidad de movimiento final en la dirección X. Y como la colisión se da entre dos partículas, tenemos que la cantidad de movimiento total inicial en la dirección X sería P1 inicial en la dirección X, cantidad de movimiento de la partícula 1 antes del choque en la dirección X, más P2 inicial en la dirección X, igual a P1 final en la dirección X, cantidad de movimiento de la partícula 1 después del choque en la dirección X, más cantidad de movimiento de la partícula 2 después del choque en la dirección X. Pero antes del choque, la partícula 2 está en reposo, por lo que la velocidad es exactamente igual a 0. Y teniendo en cuenta que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial, debemos tomar nuestro sistema de referencia para saber la dirección en la que apunta cada uno de esos vectores. Tomemos la dirección positiva hacia arriba y dirección positiva hacia la derecha. Entonces tenemos que la partícula 1 antes del choque se mueve exactamente hacia la derecha, por lo que la dirección de ese vector sería una dirección positiva y una magnitud P1 inicial en X. Podemos borrar este más. Igual, la partícula 1 después del choque, ¿hacia dónde se mueve? La partícula 1 después del choque se mueve hacia acá, hacia allá. Bien, ahora, este vector no es más que la suma vectorial de este señor que está acá, este vector en la dirección X y este vector en la dirección Y. Por lo que hacia donde se mueve la partícula en la dirección X se mueve hacia la derecha, entonces P1 final en la dirección X es positivo hacia la derecha. P1 final en la dirección X, dirección positiva. La partícula 2, ¿hacia dónde se mueve? La partícula 2 se mueve hacia abajo, inclinada, pero
este vector no es más que la suma de este vector más este vector que está acá. Por lo que la partícula 2 se mueve hacia la derecha en X y hacia abajo en Y. Entonces se mueve hacia la derecha en X, entonces es positiva en la dirección X. P2 final en X, dirección positiva. Ahora, teniendo en cuenta de que cantidad de movimiento es masa por velocidad, tenemos que P1 inicial en la dirección X no es más que masa de la partícula 1 por la rapidez de la partícula 1 inicial en la dirección X. P1 final en X, masa 1 por rapidez de la partícula 1 final en la dirección X, más masa de la partícula 2 por rapidez de la partícula 2 final en la dirección X. Ahora, ¿qué datos tenemos? Tenemos los datos de M, M1, M1, M2. Tenemos los datos de B1 inicial en la dirección X. ¿Cuál sería ese dato? Miren que la partícula 1 siempre antes del choque se mueve en la dirección X. Por lo que este dato que nos entrega en la velocidad 1 inicial en realidad es velocidad 1 inicial en la dirección X. Y teniendo en cuenta que B1 final sería este vector que apunta diagonal y B2 final este vector, entonces nos damos cuenta que este triángulo que se forma aquí en magnitud es idéntico a este triángulo que está acá, en donde para nuestro caso la hipotenusa sería B1 final, A sería B1 final, la componente en X sería B1 final en X y la componente en Y B1 final en Y. Entonces B1 final en X aparecería en esta relación trigonométrica. Podríamos despejar B1 final en X y quedaría A coseno de teta. Pero ¿quién es A para nuestro caso? B1 final. Es decir, que B1 final en X es A B1 final coseno de teta. Podemos reescribir todos estos términos. M1, 0.2 kilogramos. B1 inicial en la dirección X, 0.4 metros por segundo. Igual M1, 0.2 kilogramos. B1 final en X. B1 final en X, pasamos la A para acá. La A, ¿quién es para nuestro caso? B1 final. B1 final coseno de teta 1. Eso es B1 final en X. Más M2. ¿Quién es M2? 0.3 kilogramos por B2 final en X. B2 final en la dirección X. Bien, podemos reemplazar estos datos que están acá. Nos quedaría lo siguiente: 0.2 kilogramos por 0.4 metros por segundo igual a 0.2 kilogramos. B1 final. B1 final es 0.2 metros por segundo. Coseno de teta 1. Teta 1 es 40 grados. Más 0.3 kilogramos, que es la masa de la partícula 2, B2 final en la dirección X. La idea es determinar B2 final en X y luego B2 final en Y, porque si encontramos las componentes de un vector, podemos entonces aplicar Pitágoras y simplemente encontrar el vector, la magnitud del vector, elevando al cuadrado cada una de sus componentes y sacándole raíz. De aquí entonces, ¿qué tenemos acá? Esto daría 0.08 kilogramos metros segundo. Esto da 0.0
0.257 kilogramos metros segundo y esto 0.3 kilogramos B2 final en la dirección X. Despejamos B2 final en la dirección X y quedaría lo siguiente. Este término que está de este lado pasa para el otro lado a restar porque está positivo, está sumando. 0.08, voy a obviar las unidades, menos 0.0257 y este término que está multiplicando a B2 final pasa a dividir como 0.3 y de allí obtenemos que B2 final en la dirección X es 0.181 metros por segundo, la componente en X de la velocidad de la partícula 2 final. Ahora, por conservación de la cantidad de movimiento en la dirección Y, hacemos exactamente algo análogo a la dirección X. P inicial en la dirección Y es exactamente igual a P final en la dirección Y. Como la colisión se da entre dos partículas, tenemos que P inicial en Y no es más que la suma vectorial de P1 inicial en la dirección Y más P2 inicial en la dirección Y igual a P1 final en la dirección Y más P2 inicial en la P2 final en la dirección Y. Pero ni la partícula 1 ni la partícula 2 se mueven en la dirección Y antes de la colisión, por lo que P1 inicial en Y es exactamente 0, así como P2 inicial en la dirección Y. Ahora, la partícula 1, ¿hacia dónde se mueve? ¿Hacia arriba o hacia abajo después de la colisión? Entonces nos damos cuenta que la partícula 1 después de la colisión va hacia arriba, por lo que su cantidad de movimiento es un vector que apunta en dirección positiva según nuestro sistema de referencia. O sea, quedaría más P1 final en Y, magnitud, dirección positiva. La partícula 2, vemos que después de la colisión se dirige hacia abajo, por lo que según nuestro sistema de referencia, la dirección de ese vector, de esa cantidad de movimiento, es negativa. P2 final en Y, magnitud, dirección negativa. De aquí encontramos que P1 final en Y es idéntico a P2 final en Y. Es decir, M1, B1 final en Y es exactamente igual a M2, B2 final en Y. La idea en este caso es determinar B2 final en Y, por lo que nos quedaría lo siguiente, reemplazando datos, o antes de reemplazar datos, revisemos quién es B1 final en Y. B1 final en Y es exactamente este vector que apunta hacia arriba, o sea, un vector parecido a su Y, que se encuentra en esta relación trigonométrica. Si despejamos a su Y, me quedaría que es igual a la hipotenusa seno de teta. ¿Quién es la hipotenusa? B1 final. O sea que nos quedaría B1 final seno de teta, en nuestro caso seno de 40 grados, igual a M2 B2 final en Y. Despejamos B2 final en Y y nos quedaría como M1 0.2 kilogramos, B1 final 0.2 metros por segundo, seno de 40 grados, y M2 que estaba multiplicando a la rapidez B2 final en Y pasa a dividir y nos queda como sobre 0.3 kilogramos. Si nosotros sacamos en la calculadora ese resultado, obtenemos que B2 final en la dirección Y es exactamente igual a 0.0857 metros por segundo.
Esta sería la componente en y del vector, de la magnitud del vector velocidad final de la partícula 2. Bien, ya hemos determinado las componentes en x y en y del vector v2 final, es decir, de este vector. Las componentes v2 final en x, v2 final en y. En magnitud, este triángulo que está acá es exactamente este triángulo que está acá. Por lo que si nosotros queremos determinar la hipotenusa teniendo los catetos, podemos hacer uso del teorema de Pitágoras. Acá está. La hipotenusa, en nuestro caso, v2 final, es exactamente igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado de cada una de ellas. Sería v2 final en x al cuadrado más v2 final en y al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de v2 final en x, omitiendo unidades, 0.181 al cuadrado más v2 final en y, 0.0857. 0.0857 al cuadrado. Y eso nos da como resultado 0.2 metros por segundo. Ahora, si queremos encontrar el ángulo θ2, podemos hacer uso de la relación trigonométrica tangente, ya que tenemos las componentes en y en x de nuestro vector v2 final. Entonces tendríamos lo siguiente. De acá, tangente de θ2 sería la componente, el cateto opuesto, v2 final en x, sobre cateto adyacente, v2 final en y, cateto adyacente, v2 final en x. De aquí podemos despejar θ2 y nos quedaría como tangente inversa ¿de quién? De v2 final en y. v2 final en y es 0.0857. Omitiendo unidades, sobre v2 final en x, 0.181. Y eso da como resultado 25.34 grados. O sea que el vector velocidad final de la partícula 2 tiene como magnitud 0.2 metros por segundo y como dirección con respecto a la dirección inicial de movimiento 25.34 grados. Bien, ahora en el inciso B nos piden determinar cuánta energía mecánica se transforma en energía cinética en la colisión. Para esto, lo que debemos es hallar la energía mecánica antes del choque, hallamos la energía mecánica después del choque y el faltante de energía es exactamente la energía interna en la colisión. Entonces, tenemos lo siguiente. Energía mecánica inicial sería energía cinética inicial más energía potencial inicial. Para nuestro caso, energía potencial gravitacional, porque no hay presente ningún resorte. Bien, revisemos lo siguiente. Esta colisión se está dando en un plano. Podemos suponer un plano horizontal y podemos tomar ese plano horizontal como nuestro nivel de referencia donde la energía potencial gravitacional se hace cero. Es decir, este término se anula. O sea que, como lo habíamos dicho al inicio del ejercicio, la energía mecánica inicial, hablar de energía mecánica no es más que hablar de energía cinética. Para nuestro caso tenemos dos partículas, entonces energía cinética inicial sería energía cinética inicial de la partícula 1
más energía cinética inicial de la partícula 2. Vamos para la partícula 1, sería 1/2 de la masa de la partícula 1 por la velocidad de la partícula 1 antes del choque al cuadrado. Y de la partícula 2, pero nos damos cuenta que la partícula 2 antes del choque tiene una rapidez exactamente igual a 0, por lo que su energía cinética es 0. Bien, energía mecánica inicial entonces nos quedaría 1/2 de la masa de la partícula 1, 0.2 kilogramos, por la rapidez de la partícula 1 antes del choque, 0.4 metros por segundo. Y eso da como resultado 0.016 Joule. La energía mecánica inicial, la energía mecánica antes del choque es de 0.016 Joule. Ahora podemos hacer un procedimiento idéntico para determinar la energía mecánica final. Sería energía cinética final más energía potencial, en nuestro caso gravitacional final. Y nuevamente después de la colisión las dos partículas siguen en el plano, por lo que la energía potencial gravitacional la podemos tomar igual a 0. Entonces energía cinética final sería energía cinética final de la partícula 1, 1/2 de m1, v1 final al cuadrado, más energía cinética final de la partícula 2, 1/2 de m2, v2 final al cuadrado. Ahora, reemplazamos datos. 1/2 de m1, 0.2 kilogramos, v1 final, 0.2 metros segundo al cuadrado, más 1/2 de m2, 0.3 kilogramos, y v2 final es exactamente el término que hallamos en el inciso anterior, 0.2 metros por segundo al cuadrado. Si sacamos el resultado en la calculadora obtenemos 0.01 Joule. Entonces ya tenemos los datos de energía mecánica inicial y energía mecánica final, por lo que la energía interna no es más que el faltante de la final para llegar a la inicial, es decir, energía mecánica inicial menos energía mecánica final. 0.016 energía mecánica inicial menos energía mecánica final 0.01 Joule. Y de aquí obtenemos que la energía interna es exactamente 0.006 Joule. La porción de energía mecánica que se transformó en energía interna durante la colisión fue de 0.006 Joule. Bien, estas son las respuestas del ejercicio. La magnitud del vector V2 final es 0.2 metros por segundo, formando un ángulo θ2 con el eje inicial de movimiento de 25.34 grados. Y la energía mecánica que se transformó en energía interna durante la colisión es de 0.006 Joule. Con esto hemos llegado al final del ejercicio.